Hola, 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 espero que estén bien todos ustedes. Para este video me tomaré mi tiempo explicando, así que creo que este video será un poco largo, ¿ok? Les recomiendo ir por una taza de café porque nos vamos a extender bastante por acá. Hay mucha confusión respecto a este tema y un suscriptor me lo sugirió y dije, bueno, creo que es importante manejar esto bien. Así que estaremos estudiando el tema del Apocalipsis lo más básico posible para que todos lo podamos entender de una forma correcta y simple. Las diferentes religiones te dan muchas doctrinas enredadas, ¿no? Unas doctrinas raras respecto al Apocalipsis. Unos creen que vamos a pasar por la tribulación y el rapto será hasta el final. Algunos creen que la tribulación está pasando justo en estos momentos, ¿vale? Algunas personas creen que ya estamos entrando en el periodo de tribulación. Hay religiones que creen que Dios va a traer su propio reino a la tierra después de la tribulación, pero que estamos peleando en la tribulación justo ahora, ¿no? Que este es el sistema del anticristo. También te van a decir que el rapto es en medio de la tribulación. De hecho, de esta manera es como yo lo entendía, ¿ok? Yo entendía que el rapto era en medio de la tribulación. Entonces, tenemos que aclarar más que todo los eventos principales del Apocalipsis y empezaremos con el rapto, ¿ok? Ahora, lo quieras creer o no lo quieras creer, lo primero que va a pasar es el rapto, ¿ok? Vamos a ponerlo por acá. Vale. Es indiferente lo que creas, la Biblia es clara que el rapto será antes de la tribulación. Entonces el rapto será lo primero que va a pasar antes de la tribulación y luego, al final, después de la tribulación, vendrá Jesucristo, pero bueno, eso lo vamos a discutir después, ¿ok? Entonces vamos a experimentar el rapto antes de la tribulación. Aún estamos en el periodo de la iglesia, es muy importante, así que lo voy a anotar por acá. Nosotros estamos acá mismo en la edad de la iglesia. Y bueno, entonces en este periodo donde estamos seremos llevados en el rapto. Si tú estudias Tesalonicenses capítulo 4 y 5, te vas a dar cuenta que Pablo le escribe a la iglesia hoy, ¿vale? En la actualidad. ¿Qué le dice Pablo a la iglesia? Bueno, como he dicho antes, la Biblia con la que hago mis estudios es la versión King James original y en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, nos vamos a encontrar con esto. Bueno, la versión King James dice, For God hath not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ. Y esto se traduce a, bueno, por aquí lo tenemos, ¿no? Porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Dios no nos destinó a los cristianos para la ira, sino para obtener salvación, ¿no? ¿Y qué es esta salvación? Vas a notar que es el rapto. Así que vamos a leer ahora el versículo 10, acá mismo. ¿Ok? Y nos vamos a dar cuenta que estamos hablando del rapto, ¿no? Que murió por nosotros para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos juntamente con Él. Entonces, vivos o muertos, iremos al cielo con Jesucristo. Si no ha quedado claro, entonces vamos a leer Primera de Tesalonicenses 4, ¿ok? Estamos aún en contexto, hablando del rapto. Mira lo que dice por acá. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos,
que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Lo ven? Es el mismo contexto de segunda de Tesalonicenses 5, el versículo 10 sería, ¿no? En segunda de Tesalonicenses 5:10 leemos que estemos dormidos o despiertos, ¿ok? Es la misma idea que explica primera de Tesalonicenses 4, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, ¿sí? Y mira lo que dice después, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá al cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Noten que los muertos son resucitados, ¿ok? Verso 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces seremos arrebatados en las nubes con aquellos que murieron para recibir al Señor en el aire. Precisamente de esto sale el término rapto, ¿no? Aunque en la Biblia nunca se dice el término rapto como tal, el término rapto viene del latín y significa agarrar y llevar, básicamente, es lo mismo. Pero bueno, hay personas que prefieren referirse a esto como el rapto, eh, más bien como el arrebatamiento, ¿no? Que es la palabra que utiliza la Biblia realmente, pero estamos hablando de lo mismo. En fin, entonces Pablo le está hablando a la iglesia por acá, te está hablando a ti hoy, en la actualidad. Es muy importante reconocer esa parte para mantener el contexto. De hecho, cuando leas, te vas a dar cuenta que Pablo habla de nosotros, 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 porque está hablando de la iglesia. Y él se incluye, ya que los muertos resucitarán el día del rapto y serán arrebatados con nosotros. ¿Vale? Entonces, en algún momento, hoy, en la actualidad, experimentaremos el rapto. Ahora, en primera de Tesalonicenses 5, 9, recordemos lo que dice por acá, ¿no? Porque no nos ha destinado Dios para ira. Entonces, en ese periodo de tiempo, el cual vamos a estar, y estamos siguiendo el contexto, ¿ok? En ese periodo de tiempo, el cual seremos arrebatados, ¿qué dice la palabra? Que no estamos destinados para la ira. Por eso, no estaremos en el periodo de tribulación, ¿ok? Porque el periodo de tribulación, de acuerdo a la palabra, es un periodo de ira, ¿vale? Ahora, muchas personas niegan esto, muchas personas enseñan que la ira ocurre en medio o al final de la tribulación y que no toda la tribulación es ira, ¿vale? Así que estaremos hablando ahora de la tribulación. Vamos a escribirlo por acá. Ok, bien, estamos en la tribulación, ¿ok? Así que empezaremos con Mateo 24 y si quieres saber acerca de la tribulación, Mateo 24 es donde principalmente vas a ver la tribulación descrita. Vale, entonces aquí lo tenemos, Mateo 24. Leeremos del verso 3. Estando él sentado en el monte de los olivos, sus discípulos se acercaron a él aparte y le dijeron, dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Bueno, acá lo dicen clarísimo, ¿qué pasará en los eventos apocalípticos, ¿no? La tribulación, fin del mundo, etc. Entonces, a partir del verso 4, Jesús responde, ¿ok? Y empieza a hablar y hablar y hablar acerca de la tribulación. Los bombardea de todos los eventos que van a pasar. Verso 8 y 9 dicen,
pues todas estas cosas son principio de dolores. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán y serán aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. Y estamos hablando en contexto, estamos hablando de la tribulación y se vuelve muy obvio cuando llegas al verso 21. Ok, estamos acá. Mira lo que dice, porque entonces habrá gran tribulación como no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni habrá jamás. Y si notan, luego, en el verso 29, lo ven por acá, ya eso es después de la tribulación, ¿no? La venida del Hijo del Hombre. Entonces, Mateo 24 se trata de la tribulación, no hay ninguna duda, ¿ok? Entonces nos vamos a quedar acá en Mateo e iremos al verso 16. Por aquí. Y dice, entonces, los que estén en Judea huyan a los montes. Aquí vemos a los judíos, ellos están huyendo por sus vidas en la tribulación. Verso 19, hay de las mujeres que estén embarazadas y de las que críen en aquellos días. La Biblia le dice a las mujeres que si están embarazadas en esos días, pues no va a ser un buen momento, ¿no? Para criar hijos en esos tiempos. Van a ser tiempos muy feos. Verso 20, oren pues que su huida no sea en invierno ni en sábado, porque entonces habrá gran tribulación como no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni habrá jamás. Les están advirtiendo por acá a los judíos. De hecho, en la versión King James es aún más evidente, ¿ok? Lo voy a poner por acá. Es más evidente que le están hablando a los judíos por lo siguiente. El pasaje dice, But pray ye that your flight be not in the winter, neither on the Sabbath day. The Sabbath day, dice, ¿no? Entonces es claro que le hablan a los judíos, ya que su día de descanso es el sábado, ¿vale? Ellos le llaman el Shabbat, que lo voy a poner en pantalla. El Shabbat, o sábado, el día de descanso. Entonces todo el escenario es descrito en Judea, número 1, y la palabra dice que oren que su vida no sea en el Shabbat, ¿no? No hay duda que la tribulación se enfoca en el pueblo judío por acá en Mateo. Los judíos están huyendo en este periodo, ¿ok? Entonces, luego tenemos que ir al verso 24 para leer lo siguiente. Ok, aquí estamos. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y maravillas de tal manera que engañarán, de ser posible, aún a los escogidos. Entonces, en este periodo se levantarán falsos cristos, o bueno, anticristos, ¿ok? Y falsos profetas. Entonces, el engaño es tan fuerte que pueden engañar a los mismos elegidos. Entonces es claro que Satanás no va a venir acá con un gran tenedor y un pentagrama en la frente y va a decir, yo soy el anticristo, no te acerques a mí. O sea, no va a pasar eso, ¿no? Sino que va a descender haciéndose pasar por Jesucristo, haciéndose pasar por un profeta genuino y va a hablar del cristianismo, va a decir que es Jesucristo y va a ser tan engañador que a cualquiera puede engañar, ¿ok? Entonces vamos a ir al verso 29 y acá es una vez que acaba la tribulación, pero inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. Noten cómo dice, pero inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. O sea, son días de tribulación. Clarísimo, ¿no? Todo lo que describe Mateo, del 29, Mateo 24, del 29 para atrás, es la tribulación. Entonces, vemos también caos en el cielo, dice, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. Entonces se manifestará la señal del Hijo del Hombre en el cielo
Y en ese tiempo harán duelo todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Noten que esto pasa después de la tribulación, ¿ok? Después de los días de la tribulación tenemos la venida del Hijo del Hombre del cielo, lo que comúnmente conocemos como la segunda venida. Vamos a poner por acá la segunda venida de Jesucristo, ¿ok? Vamos a poner por acá. Bien. Entonces, no hay dudas, tenemos la tribulación y luego la segunda venida de Jesucristo. Ahora, lo que muchas personas aún se pueden estar preguntando es si realmente el arrebatamiento o el rapto es antes de la tribulación, ¿no? Lo que la gente tiene más dificultad en comprender es que si hay una línea divisoria entre el rapto y la tribulación. Entonces, tengan muy presente lo que habíamos leído en 1 de Tesalonicenses 5, 9. Ténganlo muy presente porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a ir a Lucas 21. Voy a buscarlo por acá porque aquí puse todos los versículos que necesitaba. Y, ok, Lucas 21. Vamos a leer el versículo 20. Ok, mira lo que dice el versículo 20. Cuando vean a Jerusalén sitiada, por ejércitos, sepa entonces que ha llegado su destrucción. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, los que estén en medio de la ciudad salgan, y los que estén en los campos no entren en ella. ¿Lo ven? Es lo mismo que Mateo 24. Estamos hablando de la tribulación, sin duda. Entonces, Mateo llama a estos días días de tribulación, ¿sí? Ahora, mira cómo lo llama Lucas, verso 22. Porque estos son días de venganza, para que se cumplan todas las cosas que están descritas. Dice que son días de venganza, ¿ok? La venganza es ira. O sea, pero muchos van a decir que sí, pero que no dice ira, sino que dice venganza. Y Tesalonicenses decía que no estamos destinados a la ira, no decía que no estamos destinados a la venganza, ¿no? Pero, si tú sigues leyendo, mira lo que dice. Ay de las que estén embarazadas y de las que críen en aquellos días, porque habrá grande calamidad sobre la tierra, habrá gran calamidad e ira sobre este pueblo. Mateo 24 lo llama días de tribulación y Lucas lo llama días de venganza y días de ira sobre el pueblo judío, ¿no? Te guste o no, el periodo de tribulación, todo como tal es un periodo de ira, ¿vale? Eso es lo que dice la palabra. Bien. Entonces, ok, si todo el periodo de tribulación es un periodo de ira y nosotros, la iglesia, los cristianos, no estamos destinados a la ira, entonces pues no estamos destinados a la tribulación, ¿no? Ahora, muchos van a argumentar que la ira es en medio de la tribulación, otros van a decir que es al final de la tribulación, entonces dicen que nosotros los cristianos estaremos hasta mediados de la tribulación o hasta el final, ¿no? El problema con este argumento es que todo el periodo de tribulación es ira, ¿ok? Porque están pasando tantas cosas feas que de verdad nadie va a querer estar allí, ¿vale? El versículo dice, ay de las mujeres que estén encintas en ese día, ¿no? Vamos. Pero bueno, yo sí concuerdo en el sentido de que hay más de una ira, ¿ok? A ver, leamos Apocalipsis 16,
Apocalipsis 16, el versículo 1. Y bueno, estamos leyendo Apocalipsis 16. O sea, ya estamos muy adentrados en la tribulación en este momento. Y dice, oí una gran voz que decía desde el templo de los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Están hablando de 7 copas de ira. Si lees el verso 1 en adelante del capítulo 16, leerás acerca de las 7 copas de ira, ¿no? Entonces, hay muchos eventos de ira que están ocurriendo, ¿no? En eso estamos de acuerdo. Pero vamos a Apocalipsis 6. A ver. Ok, ese es el 16. No sé si antes dije 6, pero ese es el 16. Ahora vamos a ir al 6. Vale. Ok. Entonces, el 6, ahora sí propiamente, dice, dice lo siguiente. Y miré cuando el Cordero abrió el primero de los 7 sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes que decía con voz de trueno, ven. Ahora, antes del capítulo 6, y les invito a que lean sus Biblias, prefiero que lo lean, ¿vale? Que no me tomen la palabra a mí, ¿ok? Pero del primer capítulo al quinto, la tribulación aún no ocurre, ¿ok? Del primer capítulo al quinto capítulo, no se describe la tribulación en ningún momento. Pero en el capítulo 6 se abre el primer sello, ¿vale? O sea que en todos los primeros 5 capítulos, este sello está sellado, valga la redundancia, ¿no? No se ha abierto este primer sello y ahora se abre. Y de repente, todo lo que leemos en Apocalipsis, a partir de acá, habla de la tribulación, ¿ok? Versículo 2 dice, y miré, y he aquí un caballo blanco, el que estaba montado sobre él tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Entonces, se abre el primer sello, y sale esta persona en un caballo blanco, y salió venciendo y salió para vencer. Pero mira cuando se abre el segundo sello, y esto que vamos a leer, dime si esto no suena como el juicio de Dios, ¿no? Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven, y salió otro caballo rojo. Al que estaba montado sobre él, le fue dado poder para quitar la paz de la tierra, y para que se matasen unos a otros. Y le fue dada una gran espada, perdón. Noten que estas naciones están peleando una con otra, va a haber guerra, ¿no? Este no es un periodo del cual tú quieres estar, hermanos. Luego abren el tercer sello en el verso 5, luego en el verso 7 abren el cuarto. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven, y miré, y he aquí un caballo pálido, y el que estaba montado sobre él se llamaba Muerte, y el Hades le seguía muy de cerca. A ellos les fue dado poder sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, y con hambre, y con pestilencia, y por las fieras del campo. Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que ellos tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, oh soberano Señor, santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre sobre los que moran en la tierra? Y a cada uno de ellos les fue dado un vestido blanco y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo hasta que se completase el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Esto no es ira para ustedes. Esto no es ira. Mira, una vez que el primer sello se abre, la ira de Dios se empieza a manifestar, ¿ok? Todo lo que empieza a suceder una vez que se abren los sellos es ira, destrucción, muerte y la tribulación, ¿ok? Toda no es un periodo el cual quieres estar, ¿no? Entonces, la tribulación no es un tiempo donde, a ver, no es un tiempo donde todo estará bien
y luego hay ira, ¿ok? O a la mitad, o hasta el final, ¿no? Pero dentro de esos días de ira hay muchas iras ocurriendo, ¿no? Tiene sentido si lo vemos de esa forma. Y noten cómo al final de la tribulación, en la segunda venida, lo que dice es que ese es el gran día de ira, ¿vale? Entonces por eso muchas personas se confunden. Tenemos muchos eventos de ira en la tribulación, tenemos los sellos durante toda la tribulación, ¿ok? Tenemos las copas de ira en medio de la tribulación y ojo, dice copas de ira, o sea, son varias copas de ira en medio de la tribulación. Y los cristianos no estamos destinados para la ira, ¿vale? Eso dice la palabra. Entonces, mira lo que dice cuando abren el último sello. Y eso está en el versículo 12 y dice lo siguiente. Y miré cuando él abrió el sexto sello y se produjo un gran terremoto, el sol se puso negro como tela de silicio, la luna entera se puso como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Ah, ¿se acuerdan de lo que habló Mateo 24, no? Lo podemos leer para refrescar la memoria, ¿eh? Aquí. Pero inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. Entonces, cuando el sol se oscurece y la luna se convierte en sangre, Cristo desciende de la tierra, ¿correcto? Entonces, Apocalipsis sigue esta idea por acá, el verso 14. El cielo fue apartado como un pergamino enrollado y toda montaña e isla fueron removidas de sus lugares. Los reyes de la tierra, los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos, todo esclavo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas, y decían a las montañas y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro del que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira, y ¿quién podrá permanecer de pie? Noten el verso 14, el cielo fue apartado como un pergamino enrollado, ¿por qué? Porque Jesús viene del cielo, ¿vale? Y en el verso 16 y 17 dice la gente, dice que la gente tiene miedo de ver a Jesús, ¿no? La gente no quiere ver a Jesús, tanto así que querían que las piedras, las rocas cayeran sobre sus rostros por la vergüenza que tienen. Ese es el gran día de la ira, ¿no? Y esto ocurre después de la tribulación. Y sabemos que los cristianos no vamos a estar presentes para nada de esto, ¿vale? Pero volvamos a Apocalipsis 6. Apocalipsis 6, al verso 1. Y bueno, recuerden que una vez que se abren los sellos, empieza la tribulación. Ahora, un detalle muy importante. Cuando lean el Apocalipsis, se van a encontrar que se van a encontrar con esto. Mira, antes del capítulo 6, en Apocalipsis 2 y en el capítulo 3 también, se dirigen a la iglesia, ¿sí? Pero adivinen que desde el capítulo 6 en adelante, o sea, desde que se abren los sellos en adelante, no se menciona ni una vez a la iglesia, ¿ok? Eso es muy interesante, ¿no? Entonces, ¿a quién se dirigen de Apocalipsis 6 en adelante? La respuesta está en Apocalipsis 7. La respuesta está en Apocalipsis 7. Ok. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Ah, los judíos. Recuerda lo que decía Mateo acerca de los que estén en Judea, ¿no? Judíos, Apocalipsis 7, los judíos se mencionan, pero no la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque la tribulación es un periodo de tiempo asignado
para los judíos, pero no para los cristianos, ¿ok? Nosotros estamos citados para el rapto, pero nosotros no estamos citados para la tribulación, ¿ok? Recuerda que los cristianos no estamos citados para la ira de la tribulación. ¿Y sabes por qué es así? Porque Dios citó a los judíos para la tribulación, no a nosotros los cristianos. Para aclarar esto, es importante revisar Daniel, ¿ok? Esto va a ser muy relevante por acá. Y vamos a ir al verso 27, ya hasta me lo sé de memoria. Pero por esto es importante aplicar el dispensacionalismo y por eso es tan atacado este método de estudio, porque mira, no permite que hagas interpretaciones personales, no permite que te salgas de contexto. Y tú crees que Dios simplemente va a llegar y te va a dar profecía en su palabra numerada, ¿no? Con numeritos 1, 2, 3, ¿no? Que te la va a dar en secuencia, ¿no? Mira, por ejemplo, a Isaías, ¿sí? En el caso de Isaías, cuando él profetizó acerca de la primera venida de Jesucristo, él lo revolvía, ¿no? Él no llegó y profetizó acerca de la primera venida y luego profetizó acerca de la segunda, ¿no? Sí, cronológicamente, no lo hizo así. Lo hizo de manera dispersa, ¿no? Hablando de atrás para adelante en el tiempo. De hecho, combina muchas veces la primera venida con la segunda venida. Así funciona la profecía. Por eso debes ir estudiando capítulo por capítulo, verso por verso, lo contextualizas, ¿ok? Y lo acomodas y ya tienes un orden cronológico que tiene sentido y encaja, ¿no? Que es lo más importante. Entonces, en Daniel 9:27, lo que nos dice es esto. Aquí estamos. Por una semana, él confirmará un pacto con muchos y en la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces, vamos a escribir por acá. Vamos a ver. Ok. Daniel 9:27 está hablando de una semana, ¿no? ¿Qué quiere decir Daniel con esto? Vamos a ir de adelante para atrás, para entender a qué se refiere. Entonces nos vamos a dirigir ahora al verso 25. Vamos a leer por acá. Conoce pues y entiende que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas y volverá a ser edificado con plaza y muro, pero en tiempos angustiosos. Entonces, en Daniel 9:25, la Biblia da un cálculo de 69 semanas en total, ¿sí? Ok, estas 69 semanas se refieren a la llegada del Mesías. ¿Ya llegó el Mesías? Claro que sí, ¿no? La primera venida de nuestro Señor Jesucristo fue hace bastante tiempo. Estas 69 semanas es pasado, ¿ok? Eso es lo que tenemos que entender. 69 semanas que ya pasaron. No aplica. Esto lo vamos a poner rojo para diferenciarlo porque esto es pasado, ¿vale? Entonces tenemos que irnos para atrás una vez más al verso 24, vamos a leer de acá en adelante. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar con la transgresión, para acabar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer la justicia eterna, para sellar la visión y la profecía. ¿Para sellar qué? La visión y la profecía. Sellar la visión y la profecía. ¿Ok? Sellos, sellar. ¿Sellar qué? La profecía. Y el verso 24 dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Entonces, Daniel 9:24
habla de 70 semanas en total. Entonces, Daniel dice muy claramente que está determinado a los judíos y a la santa ciudad esto, ¿no? Entonces, sellarán la visión, o sea, desencadenarán los sellos y eso está destinado para los judíos. Los cristianos por eso debemos ayudar a otras personas a ser salvas antes de que llegue ese día, ¿vale? Y dice que esto durará 70 semanas, ¿lo ven? Ya solo con ver esto muchos pueden adivinar a lo que vamos, ¿no? Esta semana que falta de las 70 semanas para terminar la visión es la tribulación. Mira, ¿tú crees que la Biblia está bromeando al decir que debes de estudiar la palabra para mejorarte a ti mismo, para Dios? La Biblia King James en 2 de Timoteo 2:15, aquí lo tengo incluso, mira lo que dice. Study to shew thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth, dividiendo la palabra de la verdad. En español lo traducen que traza bien la palabra, que traza bien es lo que dice, pero hay que dividir la palabra y estudiarla, ¿ok? Por una semana él confirmará un pacto con muchos y en la mitad hará cesar el sacrificio. Eso nos dice Daniel 27, ¿ok? Por una semana él confirmará un pacto con muchos y en la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces mira lo que dice después. Sobre alas de abominaciones vendrá el desolador, hasta que el aniquilamiento que está decidido venga sobre el desolador. Entonces, esta es la famosa abominación de desolación que algunos de ustedes pueden haber escuchado antes. ¿Se acuerdan que Mateo 24 habla de la tribulación? Claro, eso está más que claro, ¿no? Ok. Entonces, vamos a ir a Mateo 24 y tengan presente lo que dice Daniel, ¿no? Sobre alas de abominaciones vendrá el desolador hasta que el aniquilamiento que está decidido venga sobre el desolador. Mateo 24:15. Vamos a ver qué es lo que dice. Aquí está. Mira lo que dice esto, ¿no? Por tanto, cuando vean establecida en el lugar santo la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, el que le entienda. Boom. Boom. Aquí. O sea, por eso les digo, el dispensacionalismo es la única manera de estudiar la Biblia y entenderla correctamente, ¿no? Y además la misma Biblia lo recomienda, ¿no? La misma Biblia es dispensacionalista. Tienes que comparar verso con verso para poder descifrar el orden correcto de las profecías. Entonces, es en esta semana de la que habló Daniel, vendrá la abominación de la desolación. ¿Ok? Y esta abominación de la desolación estará pues en el periodo de la tribulación tal como lo profetizó Daniel. ¿Ok? Así que lo vamos a escribir por acá. Abominación de la desolación, periodo de tribulación. ¿Ok? Esta semana, entonces, es el periodo de tribulación, no hay ninguna duda. ¿Vale? Así que nos vamos a devolver a Daniel 9 y vamos a leer el verso 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Acá Daniel le habla a los judíos. Pero espera, muchas personas aún van a decir, no, es que no le están hablando a los judíos, es a todos, la Biblia se dirige a todos. No es así. Las 69 semanas pasaron ya, o sea, ya vino Jesucristo, murió, resucitó,
pero aún queda una semana, ¿ok? Y esa semana es para los judíos, otra vez, no para los cristianos. Si aún crees que es así, solo tienes que ver el versículo 24, ¿ok? No hay forma de que los cristianos estemos citados para este periodo de la tribulación. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, ¿ok? Un pueblo, y sobre tu santa ciudad, ¿vale? No dice sobre las naciones o algo así. Les está hablando a los judíos. Los cristianos no tenemos una santa ciudad tan siquiera, ¿no? A menos que seas católico, entonces pues ahí tienes una santa ciudad que puedes reclamar, no sé. Pero los cristianos, hablando en términos generales, no es religión, ¿ok? Hablando de seguidores de Jesucristo, no tenemos una santa ciudad, ¿ok? Nuestro cuerpo es templo santo, templo de Dios, y eso es todo lo que nos dice la palabra. Entonces dice, para terminar con la transgresión, para acabar con el pecado. 70 semanas para acabar con el pecado judío. Díganme, ¿cuántos de ustedes cristianos que me escuchan tuvieron que tardar 70 semanas para acabar con el pecado? O sea, nada que ver, ¿no? Esta salvación de la que hablamos, la salvación judía, no habla de salvación individual, ¿ok? Está hablando de una salvación nacional. ¿Por qué? Solo mira la nación de Israel, ¿no? Mira lo que han hecho. Rechazaron al Mesías, apedrearon a los profetas. Aún en la actualidad Israel está vinculado a mucha corrupción, ¿no? Ellos rechazaron a Jesucristo, ¿ok? Los pecados judíos están ya adheridos a esta profecía. Dios los juzgó desde hace 2000 años de historia ya, ¿ok? Como nación también sufrieron, ¿vale? Ellos fueron dispersos, los judíos fueron echados de muchos países también. Y ahora, en la actualidad, están reunidos en un colectivo porque Dios les tiene preparados la tribulación, ¿no? A ver, ¿qué dijeron los judíos cuando crucificaron a Jesús? Que su sangre caiga sobre nosotros, los judíos, y sobre nuestros hijos. Eso dijeron ellos, ¿no? Esta restauración de pecados de la que habla Daniel es eso, precisamente. Los judíos están citados para la tribulación, ¿no? Entiende pues la palabra y comprende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar con la transgresión, para acabar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer la justicia eterna, para sellar la visión y la profecía. Te lo voy a poner así. Tú, como individuo, tú puedes ser salvo aceptando a Jesucristo como tu Señor y Salvador, ¿no? Ahí mismo, en un solo momento, ¿vale? Una vez que lo hagas, y bueno, te recomiendo mi video de cómo ser salvo, pero una vez que lo haces, eres parte de la iglesia, ¿ok? Pero Israel como nación, ¿vale? Mira, si eres judío y me estás escuchando y no has aceptado a Jesucristo, entonces eres parte de la nación de Israel, ¿no? Eres parte de esa tribu, ¿ok? Como nación, tú estás vinculado a esos pecados, ¿ok? Y tu nación ha sufrido y ha estado también vinculada a corrupción y demás por esos pecados. Y los judíos serán concentrados todos un día para la tribulación, ¿ok? El punto de la tribulación es que al final ellos sean redimidos, bueno, al menos los que mueran por Cristo Jesús, ¿no? Y los que sobreviven, predicando su nombre. Ahora, para el resto de personas, para el resto de naciones, la pregunta es muy simple, ¿te quieres ir antes o quieres acompañar a los judíos, ¿no? Para cuando venga la tribulación. Esa será tu decisión, ¿no? Pero lo que debemos de tener claro es que estamos hablando de una salvación nacional en ese periodo de tiempo, ¿no? Si no crees en una salvación nacional, entonces, ¿cómo explicas, Daniel, ¿no? ¿Cómo explicas este ministerio de las 69 semanas y una semana de tribulación para el perdón de los pecados? De hecho,
incluso te podría contraargumentar, ¿no? Estés pensando lo que estés pensando, porque en Romanos 11, y aquí lo vamos a revisar, en Romanos 11 leemos lo siguiente. Ok. Mira, te voy a decir una cosa. Romanos 11 es una prueba de que Dios se va a enfocar en el pueblo judío otra vez. ¿Ok? Entonces cuando escuches a cristianos decir algo así como, no, 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 es que nosotros ahora somos el pueblo judío. Entonces cuando le hablan a los judíos, no, nos hablan a todos los cristianos. No, no, eso es hereje. ¿Ok? Decir eso es hereje. ¿Vale? La profecía de Daniel demuestra la promesa de Dios de que Él se va a enfocar en su pueblo de nuevo en este periodo de la tribulación, porque Dios ha citado a los judíos para este periodo, sin importar lo que digas o lo que haga yo, ¿ok? Dios ya tiene un plan que ninguno de nosotros puede alterar, ¿ok? Pero bueno, en caso de que aún quieras argumentar, solo mira lo que dice Romanos 25, restauración de Israel, o sea, hasta el título te lo está diciendo todo. Hermanos, para que no sean sabios en su propio parecer, no quiero que ignoren este misterio, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Obviamente, Israel está completamente cegado, los judíos, eh, solo imagina lo difícil que debe de ser convertir a un judío a Jesucristo, ¿no? Pero bueno, luego dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y así todo Israel será salvo, como está escrito. ¿Qué dice? Así todo Israel será salvo. Habla de Israel como nación. ¿Lo ven? Mira, obviamente no todos los judíos serán salvos, ¿ok? Así cuando vino Jesucristo, pues no todos los judíos creyeron en él, ¿ok? Pero no nos hablan de una salvación nacional, ¿vale? Nos hablan más bien de una salvación nacional, ¿ok? Una salvación para toda una nación, ¿no? La nación de Israel salva. No están hablando de una salvación individual, como la nuestra, ¿vale? Mira lo que dice. Vendrá de Sión el libertador, quitará de Jacob la impiedad. Entonces, vendrá del monte de Sión, ya habíamos hablado del monte de Sión, que está en el primer cielo, habíamos hablado de ello en otros de mis videos, pero mira, Jesucristo libertador vendrá luego de la tribulación, versículo 27, y este será mi pacto con ellos, las 70 semanas de Daniel, ¿no? Cuando yo quite sus pecados. Por eso, a la gente que ignora el dispensacionalismo está rechazando una cantidad de información relevante para ti, tu espiritualidad, perspectiva, incluso tu salvación, ¿no? De escritura a escritura hemos ido descubriendo algo muy sólido por acá, ¿ok? Algo muy sólido y bueno, pues no sé qué más decir, ¿vale? En ese sentido. Entonces nos vamos a volver a Apocalipsis 6, ¿ok? Simplemente para recordar que la iglesia no está mencionada ni una sola vez a partir de este capítulo, pero los judíos son mencionados por todo lado, ¿ok? Apocalipsis 6 habla del primer sello, ¿correcto? Correcto. Entonces, mira el capítulo 5. Mira el capítulo 5, Apocalipsis 5, y vamos a ver qué pasa justamente antes del capítulo 6, en donde abren los sellos y empieza la tribulación. Vamos a ir a Apocalipsis 5, 13. Vale, aquí estamos. Apocalipsis 5, 13. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir,
al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Entonces hay 24 ancianos, ¿no? Sean quienes sean, ¿vale? Hay 24 ancianos en el cielo escritos justo antes de que abran el primer sello y empiece la tribulación. ¿Quiénes son estos 24 ancianos? Bueno, para eso hay que leer Apocalipsis 5, verso 8, que aquí mismo, por acá, y dice: cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Ok. Estos 24 ancianos están con los 4 seres vivientes en el cielo. De estos 4 seres vivientes, si no me equivoco, habíamos hablado en otro video. O bueno, los mencionamos de paso, no me acuerdo bien. Pero vamos a ver la identidad de estos 24 ancianos. Miren esto, repito, es antes de que se abran los sellos y empiece la tribulación. Ellos entonaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Claro, porque esto es antes de la tribulación, antes de abrir el primer sello. Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre has redimido para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Tú los has constituido en un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Estos son los cristianos, ¿ok? Cristianos lavados por la sangre de Jesucristo. Somos conocidos como reyes y sacerdotes de Dios. En la Biblia así nos llama, ¿no? En las epístolas de Pablo, ¿no? Para ser específico. Somos lavados con la sangre de Jesucristo, y vas a notar que el número 24 no escribe el número de ancianos como tal, ¿no? Porque dice gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Entonces, los ancianos se refiere a los cristianos. Los cristianos están en el cielo en regocijo con los ángeles dando alabanza al Señor. Por eso el apóstol Pablo nos dijo muy claramente que nosotros seremos llevados en el rapto y que no estamos destinados para la ira. Y nosotros estaremos en el cielo antes de que se abra el primer sello. Y mira, podríamos incluso hacer un análisis más profundo de esto, ¿ok? Si a ustedes les interesa, podríamos hacer una serie de videos donde se hable en detalle cada evento, ¿ok? Apocalíptico. De esta manera lo entenderíamos mucho mejor, ¿no? Y quedaría más claro y más evidente. Pero bueno, vamos a terminar estudiando algo por acá. Pero como ves, esto no se trata de A, B, C y D, ¿no? Es mucho más complejo, pero se puede ordenar, ¿no? Dios nos dice a través de su palabra que podemos simplemente ordenar los versos siempre y cuando estemos en contexto, ¿no? Y así podemos entender estas profecías. Me voy a saltar algunos detalles por razones de tiempo. Tenemos el tribunal de Cristo después del rapto, ¿ok? Por acá, por acá, por acá hay un tribunal, ¿vale? Tribunal de Cristo en el cielo. Perdón, en el cielo. Vamos a tener nuestro juicio, los cristianos en ese momento, ¿ok? En la tribulación tenemos lo que es el rapto para los santos de la tribulación. Si no me equivoco, había hablado de ello en otro video. Entonces por acá tenemos un rapto para los santos de la tribulación, ¿vale? Antes de la llegada del Señor Jesucristo. Y bueno, más que todo eso, después tenemos los 1000 años del reino de Jesucristo, ¿ok?
Así que lo vamos a poner por acá. Milenio, pongamos. Muy bien. Ahora, respecto al juicio, eso lo vas a encontrar en Mateo 25 y Apocalipsis 20. Algunas personas creen que va a haber un solo juicio final algún día, ¿no? O que va a haber un solo rapto y un solo juicio final, pero no. El rapto es antes de la tribulación, ya establecimos eso. Entonces tenemos el reino de los 1000 años con Jesucristo. Y Mateo 25, 31 nos dice lo siguiente. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él. Ok, entonces viene Jesucristo y ¿qué hace? Se sentará en su trono de gloria. Vale, entonces, se sienta en su trono acá en la tierra, ok. Y ojo, eso es acá en la tierra, ¿vale? Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Entonces, por acá Jesucristo viene, aplasta el nuevo orden mundial y reúne todas las naciones. ¿Ok? Recordemos que en este punto las naciones establecidas eran del anticristo y obtienen lo que merecen en la tierra. Entonces, Cristo reúne a las naciones que se quedaron en la tierra y hace lo que comúnmente se conoce como el juicio de las naciones. ¿Ok? Así se llama, el juicio de las naciones. Vale. ¿Por qué? Porque Jesucristo está juzgando quién entra a este reino en la tierra, ¿no? En el versículo 24, vamos a ubicarlo por acá, aquí está, versículo 24, perdón, dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino. ¿Cuál reino? El reino de la tierra, ¿no? Que ha sido preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Entonces, los cristianos salvos también estaremos presentes en ese reino, en ese milenio en la tierra, ¿ok? Luego podemos hacer un estudio al respecto, pero bueno, ese es el reino del milenio, ¿sí? Tenemos el juicio de las naciones y luego el reino del milenio. Vamos a Apocalipsis 20, por acá, y vamos a ir al versículo 4. Ok, vemos por acá. Entonces vi que los que habían recibido la facultad de juzgar se sentaron en tronos, y vi a las almas de los que habían muerto decapitados por dar testimonio de Jesús y por proclamar la palabra de Dios. Ellos no habían adorado a la bestia, ni habían aceptado a los que marcaran en la frente o en la mano. Vi que resucitaban y reinaban con Cristo 1000 años. ¿Ok? ¿Cuánto van a vivir con Jesús? 1000 años. ¿Ok? Luego de estos 1000 años, ¿qué pasa? Liberan a Satanás. ¿Ok? Miren el versículo 7. Al cabo de los 1000 años, Satanás saldrá de la prisión y correrá a engañar a las naciones del mundo, a Gog y a Magog, y a juntarlas para la batalla. Bueno, muchos hablan de Gog y Magog en videos de estos de conspiraciones bíblicas y tal, y dicen que esto va a pasar ahorita, que va a pasar en estos tiempos, pero evidentemente todavía falta mucho tiempo, ok, de acuerdo a la palabra, para eso, ¿no? Mucho tiempo. Así que tranquilos. Luego vamos a ir al verso 10 y dice, entonces el diablo, el que los había vuelto a engañar, será arrojado al lago de fuego y azufre, en el que ya estaban la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ok, acá finaliza el periodo del milenio y luego el versículo 11, esto es, mira, el juicio de los muertos. Y vi un gran trono blanco,
sobre el que alguien estaba sentado. Al verlo, la tierra y el cielo salieron huyendo sin dejar rastro alguno, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono. Se abrieron entonces los libros y se abrió también el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados de acuerdo con lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Entonces aquí hay otro juicio más, ¿lo ven? Otro juicio más después del milenio, ¿vale? Y ese juicio ya será en el cielo, ¿ok? Este es el juicio ante el gran trono blanco y es después del milenio. Entonces, en total tenemos 3 juicios. Uno para los cristianos, después del rapto, antes de la tribulación. Luego tenemos el juicio de las naciones en la tierra para ver quién entra con los cristianos al periodo del milenio. Y por último tenemos el juicio final, ¿vale? Que es el juicio ante el gran trono blanco. Aquí podemos ver que todos los muertos salen del infierno, Dios los juzga y esta será la decisión final, ¿no? Quien no esté escrito en el libro de la vida será arrojado al lago de fuego, ¿ok? Y luego de esto tenemos lo que es el nuevo cielo y la nueva tierra. Entonces ya eso sería, bueno, ya ni espacio tengo, pero eso sería acá, nuevo cielo, nueva tierra. Bien. Esto es capítulo 20, ¿no? ¿Dónde estábamos? Capítulo 20. Sí, entonces leeremos ya por último el capítulo 21. Leeremos el capítulo 21 de último. Cielo nuevo y tierra nueva, ¿vale? Bueno, y acá comienza la eternidad. Mucha gente que no estudia la Biblia correctamente aún cree que estamos en la tribulación, luego sucede el rapto, seremos juzgados una sola vez y por último iremos directos a la eternidad. Pero si no aplicas el dispensacionalismo, se están perdiendo de mucho, ¿no? Y bueno, eso es un estudio relativamente básico, hay más versos. Si les interesa a ustedes, podríamos hacer una serie de videos detallando el Apocalipsis con todos los versos y veremos cómo nos va con eso, ¿no? Pero esto es lo que dice la palabra de Dios. Ojalá les haya sido de bendición. Alabado sea Cristo Jesús. Un saludo a todos. Chao.